El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades de reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta de Dios. Porque de no ser así, pues estoy presentando una falsa doctrina. Estoy llevando a mis oyentes a caminos divergentes en relación al texto sagrado. Estoy causando un grave problema con estar presentando lo que a mí me parece, mi opinión, lo que yo creo, desde el punto de vista eisegético, mi propia interpretación, o desde el punto de vista hiperliteral, lo que dice la Biblia. Pero si no soy el tipo de persona que estudio, escudriño y tomo en cuenta los códigos y reglas de interpretación bíblica para hacer un estudio de las Escrituras, estoy conduciendo a mi gente a un desfase total y por ende le estoy negando la posibilidad de que haya presencia del Espíritu, de que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de ellos, porque de la única forma que haya presencia y que la gloria de Dios se manifieste, haya resultado y una respuesta de Dios, es que depositemos nuestra fe en la verdad absoluta de Dios, la verdad verdadera. Eso es lo que Dios honra. Este es nuestro estudio número 7 en relación a la ética ministerial, lo que llaman código de ética ministerial. En nuestro estudio número 7 vamos a presentar el código número 4. A lo mejor saltamos al 5. Acuérdense que son códigos y aunque son importantes unos al otro, en la presentación quizás no tengan una hilación de pensamiento. Pero vamos a ver. Reitero, ya hemos presentado 6 estudios y en los 6 estudios hemos presentado 3 códigos de ética ministerial. Nos toca presentar el 4º código de ética ministerial en nuestro estudio número 7. En esta oportunidad voy a hablar de un gran flagelo que se ha llevado un mundo por encima de quienes los tienen y no los supieron usar y se llevaron a un mundo por encima por no saberlo usar, que es el poder. El poder. Mire, todo ministro, para ser competente, útil, aprobado, ascendido y promovido por Dios, debe luchar en contra de este flagelo, que es el deseo por el poder. El poder mal canalizado. Porque no negamos que el poder absoluto que Dios le da a un hombre está mal cuando sabemos exponerlo, presentarlo, usarlo bajo los principios del reino eterno, bajo el pensamiento de Dios, la verdad verdadera, la verdad absoluta, porque viene de Dios. Dios te da un poder absoluto. Cuando Dios llama a un hombre a un ministerio, le da un poder absoluto. Los hombres,
cuando son llamados al ministerio, no pueden ser dirigidos por nadie, ni por organización, federación, concilio, directiva, iglesia. No, no. Los hombres de Dios reciben un don ministerial de Dios, reciben una visión de Dios y reciben una misión, que la misión viene siendo las directrices que el Espíritu Santo te da, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión, que es el objetivo del ministerio, del llamado al cual se te dio. Pero cuando Dios te llama, Dios te da un poder absoluto. Ni federación, ni concilio, ni directiva, ni iglesia. No necesitas de cobertura. No estamos hablando que no necesites de un consejo, de una corrección, de tener a alguien en el cual confiar, en el cual compartir. No estamos hablando de eso. Pero reitero, todo ministro, para ser competente y aprobado por Dios, debe luchar en contra de este flagelo, que es el deseo del poder. O sea, el poder mal canalizado es el deseo de controlar y estar sobre otros, o sobre todo sin ser cuestionado. Ya cuando yo no acepto que me den un consejo, una corrección, no me gusta que me cuestionen, es como yo lo digo, ya entro en un terreno de la obstinación, de la terquedad, de la autocracia, de la imponencia, la manipulación, la intimidación, el control. Ya las cosas se salen de su curso. Ya el poder que recibí de Dios, ya yo le estoy dando un mal uso a esto. Entonces, un hombre entronado en el poder, se mueven los principios satánicos. Es totalmente influenciado por el diablo, con todo y que tenga el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no tiene acceso en la vida de ese hombre, porque es influenciado por el diablo. Fácilmente un hombre entronado en el poder, pues manipula, intimida, controla. Cuando estudiamos nosotros, cuando nosotros hacemos un estudio, yo hice un estudio, yo quiero que usted lo haga también, que vaya y estudie, el espíritu de los apóstoles, o sea, el motivo, incluyendo el apóstol Pablo, no se movió en estos flagelos, en estas influencias. No manipulaban, intimidaban, controlaban. No eran dirigidos por Satanás, por las tinieblas, eran totalmente dirigidos por el Espíritu. Eran hombres que aprendieron a respetar. Oigas esto es importante como código de ética ministerial. Eran hombres que aprendieron a respetar y reconocer los valores, las virtudes, los talentos, los llamados, los dones, las capacidades que habían en otros. Ellos nunca, pero nunca de los nunca, usted no lo va a conseguir lo contrario. Usted no va a conseguir un apóstol Pablo que se movió en los principios satánicos de las tinieblas. Siempre se movía por el poder del Espíritu, dirigido por el Espíritu. Ellos nunca utilizaron a la gente. Los ocupaban y se ocupaban de ellos y les delegaban responsabilidades. Una persona que tiene un control, que está entronado en el poder, pues no delega responsabilidad. Miren, ni Pablo ni Pedro como apóstoles en sus cartas, ni siquiera Santiago. Todos los apóstoles que escribieron, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Judas, como apóstoles en sus cartas afirmaron ser apóstol sobre otros, sino apóstol entre vosotros. No sobre otros, sino entre vosotros. Esto indica que ellos no estaban sobre la gente, sino en medio de ellos para el servicio. Pero en estos tiempos,
el conjunto de ministros es comparada a una maceta de ajos. Pura cabeza. Nadie quiere servir. Nadie quiere servir. Todo el mundo quiere sentarse para que le sirvan. ¿De dónde crees tú que sale la proliferación de apóstoles en estos tiempos? Que eso no es nuevo. El apóstol, el que escribe, dice los que dicen ser apóstoles y no son. Allá en Apocalipsis, eso va a ser juzgado. ¿Dónde crees tú que nace la proliferación de apóstoles? De la sede de prestigio, de la sede de poder, donde nadie se quiere quedar atrás. Esto es como la maceta de ajos. Todos son cabezas que no hay cuerpo. Pura cabeza, nadie quiere servir. Pero mire, el poder que delega Dios no es poder o autoridad sobre otras personas, sino que está relacionado con el servicio a otros y con el servicio a Dios. Jesús dijo, el que sirve es mayor que el que se sienta que le sirva. Aprendan a servir. Pero no, hay un poder. Tú sabes, yo estoy entronado, a mí nadie me aconseja, a mí nadie me corrige, a mí nadie me cuestiona, es como yo digo y aquí todo el mundo se calla la boca y punto. Eso es una falta de respeto. Eso es violar un código de ética ministerial que uno como ministro debe tener, y así no se mueve Dios. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Mire, Henry Nouwen dijo, y él se hizo una pregunta que a la vez dio la respuesta. Fíjese lo que dice este hombre. ¿Qué es lo que hace que la tentación del poder sea tan aparentemente irresistible? Vuelvo a hacer la pregunta que se hizo este hombre. ¿Qué es lo que hace que la tentación del poder sea tan aparentemente irresistible? Tal vez es la respuesta, dice. Tal vez es que el poder ofrece un sustituto fácil para la dura tarea del amor, para la dura tarea del servicio, para la dura tarea del ser humilde y sencillo, para la dura tarea de vivir quebrantado ante la presencia de Dios al servicio de los hombres. Porque dice él que parece más fácil ser Dios que amar a Dios. Es un principio satánico. Porque parece más fácil, sigue diciendo él, porque parece más fácil controlar a las personas que amarlas. Es más fácil controlar a las personas que respetarlas. Es más fácil controlar a las personas que considerarlas. Es más fácil controlar a las personas que servirles. Y esto es satánico, esto es tiniebla, esto es diabólico. Porque Jesús hizo todo lo contrario. Todo lo contrario. Jesús no aceptó sustituir el servicio. Jesús nunca dejó de servir. Siempre estuvo al frente del servicio. Mire, el poder absoluto que Dios da a los hombres en su llamamiento es para promover su reino y glorificar el nombre de su Hijo Jesús
Jamás el poder absoluto que Dios da, no jamás lo hizo para que nos diéramos gloria, y menos para establecer nuestro imperio. Menos para eso. Repito, el poder absoluto que Dios da a los hombres en su llamamiento es para promover su reino y glorificar al nombre de su Hijo ante un mundo que tanto lo necesita. Pero jamás el poder absoluto que Dios le da a un hombre es para que nos diéramos gloria, nos exaltésemos y humillásemos a los demás. No se nos dio para establecer nuestro imperio. Jesús dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Eso está en Juan 7:18. Siempre que un hombre recibe de Dios el poder absoluto, lo hace para la gloria de Dios, para establecer el reino de Dios, para el servicio a tanta gente que lo necesita, que nos rodea y que lo necesita. Pablo dijo, mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, es decir, sino al quien Dios asciende y promueve. Eso está en segunda carta a Corintios, el capítulo 10 del verso 17 al 18. Richard Foster dijo, cito, el poder puede ser algo extremadamente destructivo en cualquier contexto, pero cuando está relacionado a lo sacro, a lo divino, y es desviado de la verdad del reino del eterno, de la verdad verdadera del pensamiento de Dios, además de ser destructivo, es completamente diabólico. Óigase, es completamente diabólico. Vuelvo a repetir, Richard Foster dijo, cito, el poder puede ser algo extremadamente destructivo en cualquier contexto, pero cuando está relacionado a lo sacro, a lo divino, y desviado de las verdades del reino eterno, además de ser destructivo, es completamente diabólico. El apóstol Pedro escribió algo muy parecido en relación al tema. Mire el sentir de Pedro, no tener un apostolado sobre otros, sino entre vosotros. Pedro dijo y escribió, cito, ruego a los ancianos que están entre vosotros, no sobre vosotros, entre vosotros, no sobre vosotros. Dice, yo anciano también con ellos, entre vosotros, no sobre vosotros. No manipulamos, intimidamos ni controlamos, servimos. Y sigue diciendo, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Yo ruego a ustedes, ancianos, juntamente conmigo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, y que ustedes no están sobre ellos. Pastoréenla, apacentadla, cuidando de ella. Oiga, no por fuerzas, sino voluntariamente,
no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, con el ágape de Dios, con el amor incondicional, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, ni manipulando, ni intimidando, ni controlando, sino siendo ejemplo de la grey. Nunca se les olvide esta verdad, que somos apóstoles entre vosotros, no sobre vosotros. Eso está en 1 de Pedro capítulo 5, verso 1 al 3. Mire, el poder religioso mal canalizado puede destruir como ningún otro poder. Los que no reconocen autoridad sobre sí y que al mismo tiempo se cubren con un manto de piedad, no te metas con el ungido de Dios, por favor. El ungido de Dios somos todos. Todo el que tiene la unción, el que tiene el Espíritu es el ungido de Dios. No me venga con ese cuento, no hable del ungido. Yo entiendo que nosotros no debemos estar manipuliendo a nadie, ni entrando en censura, ni dándole a la lengua, ni al chisme, ni al brollo, ni prestándonos para esa basura. Eso es satánico también. Pero cuando yo tengo que agarrar a alguien, sentarlo y encararlo como hizo el profeta Natán con David, lo hago. Vuelvo a repetirlo, el poder religioso mal canalizado puede destruir como ningún otro poder. Los que no reconocen autoridad sobre sí y que al mismo tiempo se cubren con un manto de piedad, son la gente más corrupta de este mundo. La unión entre el orgullo y el poder nos lleva al principio satánico. Vuelvo a repetir, la unión entre el orgullo y el poder nos llevan al principio satánico. ¿A qué? A la presunción, a la autosuficiencia, a la arrogancia, a la soberbia, a la independencia, a la autocracia, adoptando una apariencia de dirección divina. Señores, la potencialidad de buscar, de abusar del poder, la potencialidad de abusar del poder está presente en cada uno de nosotros. Eso está presente en cada uno de nosotros, pero debemos luchar en contra de eso. ¿Quién no quiere el poder? ¿Quién no quiere poder? Pero eso es importantísimo. Mantenernos en los principios del reino y luchar en contra de este flagelo. Mal canalizado. La potencialidad de abusar del poder está presente en cada uno de nosotros. Eso está allí. Con frecuencia la mantenemos a raya. No por verdadera humildad, sino por la falta de una oportunidad para ejercer la sed insaciable en el ejercicio del poder. Eso está allí. Alguien como cuando se le entrega el poder y cambió. La gente dice, wow, cuando se le dio el poder cambió. No cambió él así. Él lo que no tenía era poder para manifestar lo que era. Pero él no cambió, él era así. Porque la potencialidad de abusar del poder está presente en cada uno de nosotros. Con frecuencia la mantenemos a raya. No por verdad, porque somos humildes, husques, abruptos, sino por la falta de una oportunidad para ejercer la sed insaciable en el ejercicio del poder. Cuando se te entrega el poder, estallas y manifiestas lo que eres. Porque siempre ha sido así. Cuando abusamos del poder que recibimos de Dios, sin debernos a nadie, para un consejo, una orientación, una reprensión, una corrección, una exhortación, un estímulo. Cuando nosotros
Vuelvo a repetir, abusamos del poder que recibimos de Dios sin debernos a nadie para un consejo, una orientación, una reprensión, una corrección, una exhortación, un estímulo. Ninguno de nosotros puede mantenerse firme ante la tentación que nos sobrevendrá a causa del poder. Pero juntos, rindiendo cuentas mutuamente y con la dirección del Espíritu, podremos superarlo. Cuando nosotros entendemos que recibimos un poder absoluto de parte de Dios, pero que eso no nos cohíbe a nosotros, o nos debe cohibir a nosotros, de tener a alguien que nos aconseje, que nos oriente, quien nos haga una reprensión en un momento determinado, en una equivocación, un error que cometamos, que nos haga una corrección y nos haga una exhortación y nos estimule, pues nos vamos a mantener firmes en las tentaciones que nos sobrevendrán a causa del poder, cuando nosotros nos unimos. Mire, servir con amor y con humildad en un lugar donde nadie nos reconoce es lo que transforma el poder en un ministerio de rendición. Solo mediante el servicio continuo a otros con humildad y en amor nos salvamos de nuestro yo egoísta y de los peligros del poder. En conclusión al tópico, el tener dominio sobre estas cosas es producto de tener un carácter formado en línea de los principios del reino de Dios. Un hombre con el carácter ajustado a las demandas de Dios siempre tendrá sentido de conveniencia, tomando decisiones sabias, evitando que la vida se le desmorone. Él sabe qué es lo que le conviene y por tal sentido vive una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida. Pablo tuvo siempre un sentido de conveniencia y esto lo llevó a ser un triunfador en la vida. Él dijo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Primera carta a Corintios, el capítulo 6, verso 12 al 13. Ahí les dejo esa reflexión en relación a nuestro cuarto código de ética ministerial que usted debe tomar en cuenta, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle: uno, ore mucho por mí. Creo en la intercesión, creo en la oración, creo en que cuando usted intercede por mí, usted le da acceso a la soberanía de Dios sobre mi vida. Dos, compartan este mensaje, no se queden con él, extiéndanlo. Y tres, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. De esto vivo. Y a esto me dedico. Recibimos una ofrenda de usted, le vamos a dar un buen uso. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los correos, en los caracteres, en la imagen. Usted ve un correo allí. Escriba, pregunte cómo hacerlo. Si no, llámeme por mi teléfono 786-604-3352 y personalmente le estaré atendiendo. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.